Las otras lecturas. ¿Qué es este tema que se escucha tanto en muchas ocasiones en el ámbito del fomento de la lectura? Un tema que por lo regular algunos suelen problematizar, me parece de más. Las otras lecturas es un concepto muy sencillo y sobre todo quiere decir ese gran acto de leer, que no solo se engloba o no solo se agota en limitarnos a la lectura de libros físicos. Hoy en día hay muchos lenguajes por medio de los cuales podemos acceder a información, a obras literarias, etcétera. Por ejemplo, está el libro digital, que también es otra forma de acercarnos a la cultura escrita, y eso se vuelve parte de este gran ámbito de las otras lecturas. Sin embargo, no solo tiene que ver con la decodificación del código escrito. La lectura es algo mucho más amplio que eso. La lectura tiene que ver con la manera en que significas aquellos lenguajes que te increpan y que te encuentras en tu vida cotidiana. Entonces está la lectura de símbolos, hay la lectura del clima, está la lectura del lenguaje corporal, está la lectura, por ejemplo, hay algunas personas que hacen lectura de cómo acomodas tu escritorio, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la criminología, está la lectura de las escenas donde se ha cometido algún crimen, algún ilícito, y cómo los técnicos, las personas especializadas en estos temas, leen, hacen una lectura de esa situación, de ese escenario. En el ámbito médico, por ejemplo, está el diagnóstico. El diagnóstico es una lectura de una serie de síntomas, signos y sensaciones que una persona pueda tener. Eh, y así nos podemos ir en cada campo del saber humano, que no solo tiene que ver con un lenguaje anclado en las palabras, sino que hay un lenguaje también que es visual, que es sonoro, ¿no? La música es otro tipo de lectura, por ejemplo, una, eh, una expresión artística que sobre todo los jóvenes suelen ejercer de una manera mucho más asidua. Y si nosotros pensamos en cualquier quehacer humano que quiera comunicar, que quiera expresar una idea, un pensamiento, un sentimiento, puede ser incluso información nada más, puede ser un texto literario que esté buscando que el lector detone una experiencia artística al acercamiento de esa obra. Y bien, entonces cuando nosotros nos asumimos como lectores no solo de libros, sino de una enorme realidad, de un enorme compendio de lenguaje, entonces el acto de leer libros se vuelve así, un acto muy pequeño del gran acto de leer. Dentro de la naturaleza humana existe el impulso por acercarnos al lenguaje y por acercarnos a distintas manifestaciones de la lectura. Cuando somos niños, sobre todo cuando trabajamos con niños, nos damos cuenta que los niños exploran distintas formas de manifestación en el mundo, de creación en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hay veces que se hacen actividades para niños donde se trabajan el aspecto del tacto, ¿no? O el movimiento, que esas son otras formas de leer, incluso son otras formas de narrarnos también. Entonces, cuando hablamos de lectura, me parece que debemos de pensar qué estoy entendiendo por lectura. No con la intención de hacer complejo, académico
y abstracto la práctica del fomento a la lectura, no con esa intención, sino con la intención simplemente de reflexionar. Si yo me pregunto qué es la lectura para mí, también al hacer este ejercicio reflexivo, autorreflexivo, me voy a ampliar las perspectivas y los horizontes. Y conforme vaya yo leyendo autores, vaya conociendo promotores de lectura profesionales que en realidad tienen experiencia en el fomento de la lectura, en campo, no nada más de la cuestión abstracta, académica y que no tienen experiencia en campo, como hay muchos, sino desde el ámbito práctico con el sustento teórico que amerita. Entonces me voy a dar cuenta que esa perspectiva de leer es algo mucho más grande, mucho, mucho más grande. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a otros lectores, ¿por qué vale la pena considerar esto de las otras lecturas? Porque una sugerencia para poder invitar a otros que no suelen acercarse a la lectura de libros, aunque sí pueden leer, por ejemplo, la música, pueden leer el cine, ¿no? Hay grandes lectores del texto cinematográfico. Para que nosotros los atraigamos hacia la lectura de libros, que es de alguna manera nuestro objetivo, que no agota a los otros desde luego, yo puedo tomar el lenguaje que esa persona ya está leyendo para traerlo al lenguaje de los libros, ¿no? Del libro físico, por ejemplo. Entonces, si yo estoy trabajando con una serie de personas, de lectores, que sus lecturas es la música, pues entonces yo podría relacionar de alguna manera la música con algunos libros para que ellos puedan emigrar y más bien ampliar su horizonte lector de la lectura de música hacia la lectura de libros e interrelacionarlos. Y lo mismo pasa con el texto cinematográfico o el cine, ¿no? Del cine, que es un lenguaje, que es una manifestación también artística, yo lo que puedo hacer es invitarlos hacia la lectura de libros. De esta manera, cuando yo atraigo de lo que las personas ya leen hacia la lectura de libros, entonces yo puedo ser un factor en que los otros se reconozcan como lectores. Como promotor de lectura, yo lo que concibo es que no se forman lectores, porque ya lo somos de manera natural. Lo que pasa es que lo vamos perdiendo en el transcurso del tiempo por una serie de prácticas solemnes, una serie de prácticas coercitivas que no abonan a nuestro desarrollo como lectores, sino que más bien lo inhiben. Y todavía a veces peor, ¿no? Cuando creemos que fomentar la lectura es hacerlo de manera solemne, ¿no? Porque ahí en lo que estamos haciendo es ocasionar el efecto contrario. Que se pretenda fomentar la lectura, las personas con las que estamos compartiendo no salen neutrales. O acrecentan su naturaleza lectora, o bien esa naturaleza lectora decrece en su interior. Entonces, por eso es importante que respetemos las otras lecturas de los demás y que generemos puentes, que generemos procesos mediante los cuales voy a poder acercar a los otros a la lectura literaria o a la lectura de libros. Una pregunta muy recurrente es querer una serie de pasos específicos, paso 1, paso 2, para poder generar esto. Y en estos años que yo tengo, yo no he visto que haya una receta de esas que funcione. Porque uno tiene que sentarse a diseñar
levantarse, experimentar, ir a distintas expresiones artísticas, poner en práctica lo que nosotros mismos creamos para poder diseñar los ejercicios y las dinámicas, las estrategias o los métodos que vamos a utilizar con nuestros lectores. A lo que voy es que siempre es recomendable, creo yo, el que hagamos esos ejercicios de manera muy particular con base en la lectura que yo tengo de las personas a las que me voy a dirigir y en las cuales estoy inmerso y de los lenguajes de esas otras lecturas que las personas están consumiendo. Recordemos que yo no voy a hacer este trabajo jerárquico de que le voy a instruir a los demás cómo leer. No. Más bien lo que yo voy a hacer es volverme una parte de la comunidad que impulsa en su interior estos procesos, empoderando a la comunidad para que la misma comunidad comience a avanzar y que se empiece a responsabilizar y a actuar de su propio proceso como lector o como lector.